la computadora. Ni una ni el otro me dejan. Estamos al aire. ¿Listo para el canto? Listo. Bueno, dos. ¿Tienen todavía los comerciales ahí puestos? Ok. Porque ya se los mandé, no sé por qué no los han metido. Sí, me puede llegar a poner aquí la iglesia de Dios civil, la iglesia aquí, .us. Cuerpo de Cristo te debes unir. Si quieres también de las bodas gozar, con un pacto eterno te vas a añadir. La Biblia completa tendrás que aceptar. 29 pasos hay que caminar. Las leyes de Cristo deben de cumplir. La iglesia de Dios se prepara ya, porque ya su amado pronto ha de venir. Un solo rebaño, un solo pastor, una sola iglesia hoy quiere el Señor, que no haya en su pueblo jamás disensión, que unidos cumplamos la doble misión. Banderas como una señal, el cetro, la estrella, corona verán todos los cristianos del tiempo final. El rojo presenta la sangre de Cristo, azul nos presenta toda la verdad. El blanco nos habla de paz y pureza, morado nos muestra su gran majestad. Un solo rebaño, un solo pastor, una sola iglesia hoy quiere el Señor, que no haya en su pueblo jamás disensión. Unidos cumplamos la doble misión.
pastor, una sola iglesia hoy quiere el Señor, que no haya en su pueblo jamás disensión, que unidos cumplamos la doble misión, un solo rebaño, un solo pastor, una sola iglesia hoy quiere el Señor, que no haya en su pueblo jamás disensión, unidos cumplamos la doble misión, un solo rebaño, un solo pastor, una sola iglesia hoy quiere el Señor, que no haya en su pueblo jamás disensión, que unidos cumplamos la doble misión. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmos 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Padre celestial y bueno, Señor amado, Dios, en esta hora, Señor, proclamamos su Santo Espíritu, Señor amado. Gracias por este momento que nos permite poder transmitir su palabra. Gracias, mi Dios, porque hasta aquí, Señor, usted nos ha guardado de todo mal y nos ha librado de todo peligro. Bendiga, Señor, a través de estos medios, a todo oyente, Señor, que está tras estas ondas radiales, mi Dios. Sea usted redarguyendo cada vida y cada corazón. Enséñenos, Señor, a poder adquirir sabiduría de usted, porque solamente la sabiduría que usted nos da no nos pierde, mi Dios. Ayúdenos a proclamar, Señor, sus grandezas y sus maravillas. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tome usted el control de este momento, mi Dios. Si alguien viniera afligido, Señor, delante de su presencia, tenga misericordia de aquel, Señor, que está caído. Tómenlo de su mano y levántelo, Señor. Ayúdele, Padre, aquel que no puede caminar, Señor, con tanta angustia en su corazón. Guíele, Señor amado, por la senda de justicia. Guárdenos, Señor, de hablar cosas vanas y que solamente sea su palabra, Señor, la que vamos a predicar en esta hora. Ayúdenos, mi Dios, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre. Líbrenos y guárdenos de todo mal. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, amados amigos. En esta hora estamos aquí en su programa Transformando Vidas. La Iglesia de Dios de la Biblia le da la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a esta su estación favorita, Radio Fórmula 1520. Estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da llegar hasta sus hogares, a donde quiera que se encuentren en esta calurosa tarde, porque está haciendo calor. Y nosotros, aún en medio de la calor, no dejamos de predicar y de proclamar las grandezas de nuestro Dios. Somos la Iglesia de Dios de la Biblia. Su servidora Griselda Espinosa, juntamente con un equipo que está trabajando arduamente para que el Evangelio de Cristo sea extendido a todas las naciones y a toda criatura. En el principio leíamos en el libro de los Salmos, Salmo 90:12, donde dice la palabra de Dios que enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Es lo que le decimos a Dios. Para que nuestros días no sean en vanos, nosotros tenemos que tener esa sabiduría de Dios, porque solamente es la que nos va a guiar a ser mejores personas, tanto en la sociedad, tanto en nuestros hogares, y para ser mejores líderes en cada tiempo, en cada momento que el Señor requiera de nuestro trabajo. Nosotros estemos preparados en sabiduría de Dios para poder contestar y hacer que el pueblo de Dios crezca a través de la sabiduría que Dios nos da, porque la palabra de Dios es clara. La sabiduría de Dios hacia los hombres es perfecta. Sin sabiduría nuestra vida fracasaría. La sabiduría humana es falta de Dios en el corazón y en la vida. Quiero leerles una escritura en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios: mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nosotros como seres humanos tenemos que tener esa sabiduría de Dios, y precisamente es el tema que el día de hoy queremos compartirles, amados amigos, el de cómo poder adquirir sabiduría. Nosotros no queremos ser sabios en nuestra propia opinión, solamente queremos decirle a Dios si Él nos da una porción de la sabiduría para no equivocarnos y poder hablar conforme
conforme a lo que es su voluntad, la palabra de Dios. Nosotros queremos llegar a ser de bendición para cada oyente. Asimismo, nosotros queremos que ustedes también nos compartan qué es lo que Dios ha hecho en su vida, cómo el programa Transformando Vidas ha sido de bendición a través de estos meses, a través de este tiempo que estamos aquí compartiendo la Iglesia de Dios de la Biblia. Estamos también en www.laiglesiadios.us. Por si nos quieres mirar vía televisión, puedes mirarnos en vivo. Estamos también en Facebook, también donde tú puedes mirar los videos pregrabados, donde nosotros hemos estado aquí compartiendo testimonios, juntamente alabanzas con mis amados hermanos que hoy en día no se encuentran aquí, pero próximamente vamos a estar teniendo testimonios poderosos del poder de Dios, lo que Dios está haciendo en la Iglesia de Dios. Visítanos, estamos para servirte todos los viernes a las 7 de la tarde. Tenemos servicios a partir desde los martes. Los martes tenemos servicios a las 7 de la tarde. Un martes tenemos servicio de oración, otro martes tenemos servicio tenemos estudio bíblico, donde Dios se enaltece grandemente por medio de su palabra. Los viernes tenemos servicio de jóvenes, donde los jóvenes también participan a las 7 de la tarde. Todos los jóvenes se involucran en alabanza, en la predicación, participando conforme a lo que Dios nos ha dado hasta este día, que es precisamente esa sabiduría para poder salir de esas tinieblas y poder decir soy libre porque he conocido a Cristo. Esos jóvenes están muy contentos de poder participar, de poder alabar a Dios juntamente con los santos, con los que se gozan. Todos los viernes a las 7 de la tarde también la Iglesia de Dios está regalando una caja de comida por familia, pañales para las familias que lo necesiten y lo requieran. Estamos para servirle. Los domingos también tenemos escuela dominical, donde mi hermano Pablo Jr. está a cargo de este hermoso auxiliar, donde la escuela dominical es muy importante dentro de la Iglesia de Dios. Nosotros estamos también mirando cómo hay un crecimiento espiritual cuando las personas buscan verdaderamente el poder que Dios transforme su vida y sus corazones. El día domingo a las 4:45 tenemos escuela dominical. Hay escuela dominical para todas las edades. También tenemos servicio devocional a las 6 de la tarde todos los domingos. Así que no te pierdas ninguno de los servicios. Míranos a través del internet. Muchas personas nos están mirando en diferentes estados, en diferentes países, desde México, Guatemala, El Salvador, todo lo que es Estados Unidos. Nos están mirando nuestros amados hermanos. Desde aquí les enviamos un cordial saludo. Y también asimismo nuestro pastor y ministro Noé Solís estará también compartiéndoles este día la palabra de Dios, y estamos para servirles. El tema de hoy es acerca de la sabiduría de Dios para nosotros los humanos. También asimismo vamos a tener el día de hoy, todos los sábados tenemos Campo Blanco en la ciudad de Santa Bárbara. Si usted se encuentra en esa ciudad o está cerca de Santa Bárbara, nosotros queremos ser de bendición. Vamos a estar dando los números de teléfono para que usted nos llame y pueda participar de este momento agradable para Dios. Aleluya, gloria sea al Señor. Quiero también compartirle otro versículo más de la Biblia, otro capítulo, y precisamente estamos hablando de la sabiduría, porque sin sabiduría estamos perdidos. Muchas veces te puedes preguntar, ¿es muy importante la sabiduría? Sí, es muy importante, porque no podemos entender si oímos y miramos, no entendemos muchas veces porque precisamente no hemos sido entendidos. En esta vida la mayor parte de nuestro tiempo lo dedicamos a vivir cómodamente en un mundo lleno de ciencia, de tecnología, y muchas veces podemos hacernos sabios en nuestro propio conocimiento. En el libro de Mateo, capítulo 15, gloria sea al Señor, versículo del 10 al 16, dice la bendita palabra de Dios: y enviando, gloria a Dios, en el libro de Mateo capítulo 15, y llamando así a las gentes, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, llegándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos, oyendo esta palabra, se ofendieron?
Mas respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondiendo Pedro, le dijo: decláranos esta parábola. Y Jesús dijo: ¿aún también vosotros sois sin entendimiento? Gloria a Dios. El Señor Jesucristo hablando a sus discípulos, y aún sus discípulos, que era Pedro, uno de los amados del Señor, él mismo hizo esta pregunta, porque los fariseos se molestaron cuando el Señor Jesucristo hablaba con sabiduría de Dios. El Señor Jesucristo respondió: ¿aún también vosotros sois sin entendimiento? Nosotros no queremos que el Señor Jesucristo nos reprenda de esta manera. Lo esencial no es solamente oír, sino entender. Eso es lo que aumenta nuestra sabiduría y entendimiento. En una ocasión Jesús dijo, también en Lucas capítulo 8, versículo 18, dijo el Señor Jesucristo: mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y cualquiera que no tuviere, aún lo que parece tener le será quitado. Nosotros tenemos que adquirir esa sabiduría de parte de Dios. En el libro de Santiago, el apóstol del Señor, habla en el capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no se hiere y le será dada. Es lo que dice la palabra de Dios. Amado amigo, muchas veces nosotros estamos sin sabiduría y estamos sin un lugar fijo donde ir. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que nuestra vida la podemos manejar a nuestra manera. Pero déjame decirte que cuando nosotros manejamos nuestra vida a nuestra manera, nos vamos a equivocar. En tu hogar tienes que dirigir como padre, como esposo, a tu familia. Y si tú no tienes esa sabiduría de parte de Dios, nosotros no vamos a poder llegar a ningún lado. Había en una ocasión un doctor que viajó en un metro. El doctor era muy famoso y muy conocido. Él llevaba su maleta, y ya cuando llegó al lugar donde él iba a bajarse, resulta que él se inquietó un poco y empezó a buscar entre sus pertenencias algo, y el chofer le decía: doctor, ¿ha llegado usted a su destino? Y dijo el doctor: no, joven, yo estoy buscando mi boleto. No, pero yo le digo que aquí era donde usted pagó su boleto, donde se tiene que bajar. Dijo el doctor: lo que pasa es que estoy buscando mi boleto. No importa, yo confío en usted, yo sé que usted pagó su boleto. Lo que contestó el doctor fue algo muy triste, porque él dijo: yo pagué mi boleto, ciertamente, yo vengo de viaje, lo que no sé es hacia dónde voy. Tristemente nosotros vivimos una vida cómodamente en la ciencia, y sabemos que eso es sabiduría, pero la sabiduría de Dios no es que nosotros nos llenemos de toda la ciencia en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, y poder demostrarle al mundo entero que nosotros somos sabios. No, en el libro de Proverbios, no recuerdo la cita donde dice: ¿has visto hombre sabio en su opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Mas nosotros tenemos que tener esa sabiduría de Dios. Es muy importante por eso que nosotros como seres humanos estemos pidiéndole constantemente: Señor, deme esa sabiduría para saber a dónde voy, hacia dónde me dirijo, porque en esta vida tristemente te puedes tropezar muchas veces. Aún los verdaderos discípulos a veces no son tan diligentes en entender las verdades simples como los hijos de este mundo, pues no se disciplinan a sí mismos para oír con precisión, ni para repetirlas en sus mentes, a fin de asegurarse de entender lo que han escuchado, lo que el Señor Jesucristo dice en su palabra. Mirad pues cómo oís. Esto es algo muy importante. Mirad. Si estamos mirando, estamos oyendo, porque cualquiera que tuviese le será dado, dice la palabra de Dios, y cualquiera que no tuviese, aún lo que parece tener, le será quitado. Nosotros tenemos que mirar y oír para poder adquirir esa sabiduría de parte de Dios. Muchas veces, aún en la iglesia, podemos aclamar y estar al pendiente del mensaje, lo que el predicador está predicando, pero ¿qué cuando se nos pregunta de qué se trató el mensaje de alguien que no fue a la iglesia, o alguien que no puso atención, o no sabe
cómo poder entender la palabra de Dios. Y la persona que supuestamente estuvo escuchando y decía, gloria a Dios, Cristo vive, estaba con ese gozo, pero no pudo entender tampoco. ¿Por qué? Porque no pudo descifrar lo que pudo sentir, esa presencia. No pudo decir, oh, mira, se trató de que nosotros, aquí el Señor hablando a su iglesia. No, muchas veces se queda callado y dice, fue un mensaje hermoso. Pero cuando hay sabiduría de Dios, tenemos que responder conforme a lo que hemos aprendido. Y en otras ocasiones estar más atentos a lo que Dios habla, porque nosotros de esa manera vamos a poder adquirir esta sabiduría para poder ser hijos de luz. Nosotros debemos de tener esa sabiduría para no caer en las tinieblas del error y del engaño en estos tiempos donde la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis nos habla. Y eso es sabiduría de Dios. El hombre entendido entienda, el hombre sabio sepa lo que el Espíritu habla a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar en esos tiempos alertas y tener esa sabiduría para que nadie nos engañe. Ya leímos el libro de Santiago, ahora quiero compartirte en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo del 8 hasta el 10. Vamos a leer esta hermosa palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo del 8 al 10. No reprendas al escarnecedor, porque no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y crecerá su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y la ciencia de los santos es inteligencia. Gloria a Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Tenemos que tener un temor de obediencia, un temor a Dios en reverencia en todo tiempo, porque Dios habla siempre a nuestras vidas, pero nosotros como seres humanos a veces hacemos caso omiso de lo que Dios está hablando. Otra palabra donde nos habla en Proverbios capítulo 4, versículo 7, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y ante toda tu posición adquiere inteligencia. El día de hoy es un tema muy importante donde nosotros nos damos cuenta cómo Dios a través desde el Antiguo y Nuevo Testamento y hasta el final de la palabra de Dios de la Biblia, nos ha hablado el Señor siempre de la sabiduría. En el Antiguo Testamento recordemos una historia muy hermosa donde Dios se glorificó grandemente en el libro de los Reyes, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 16 en adelante, donde Salomón ahí adquirió esa sabiduría de parte de Dios siendo un rey. Pero para Dios no hay ningún inconveniente, no hay ninguna, ahora sí que Él no es un Dios de pocas cosas. Él es un Dios poderoso que puede darle sabiduría a todo aquel que la pide. Dice la palabra de Dios, y aconteció el tercer día después que yo parí, empieza desde el versículo 16 en Primera de Reyes capítulo 3, en aquella sazón vinieron dos mujeres rameras al rey, y presentándole delante de él, y dijo la una, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo parí estando con ella en la casa. Y aconteció el tercer día después que yo parí, que ésta parió también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y levantándose a medianoche, y tomó a mi hijo, y de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y púsolo a su lado, y púsome a mi lado su hijo muerto. Y como yo me levanté por la mañana para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Mas observéle por la mañana, y vi que no era mi hijo, que yo había parido. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey,
traedme un cuchillo, y trajeron al rey un cuchillo. Enseguida el rey dijo, partid por medio el niño vivo, y dad la mitad a la una y a la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, cuyo era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ah, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Muchas veces como líderes de la iglesia, nosotros tenemos que tener esa sabiduría como la tuvo Salomón. Es por eso que nosotros tenemos que siempre estar en comunión con Dios, para poder decirle, Señor amado, deme de esa sabiduría para poder guiar a su pueblo. Y no solamente si eres líder, no solamente si eres alguien que tienes una posición, un rango dentro de la iglesia. Lo importante es tener esa sabiduría para poder guiar tu propia manera de vivir. Amigo, en esta tarde nosotros solamente queremos compartirte que hay muchas cosas hermosas en las que tú puedes encontrar en la Biblia, desde sabiduría hasta medicina para tu cuerpo. Puedes encontrar muchas cosas donde muchas veces se nos ha ocultado. ¿Por qué? Porque no leemos, no escudriñamos, no sabemos más allá, más que lo que nos pasan en las noticias, lo que miramos en internet, con eso nos conformamos. Pero la palabra de Dios siempre nos invita a poder adquirir esa sabiduría de parte de Dios. Si en esta tarde tú estás escuchando la palabra de Dios, llámanos al 656-1400. Queremos saber también que nos des tu opinión, que nos hagas también preguntas. Estamos también obsequiando, estamos también regalando CDs. La semana pasada estuvimos también regalando CDs. Llámanos al 656-1400 de los cantos que tú has escuchado en este programa Transformando Vidas. También estamos regalando cupones del restaurante Carl's Jr. para que puedas llevar a la familia completa a comer. Es todo gratuitamente, te los queremos